Entonces, ¿quién era un publicano? Estos hombres, los publicanos, se encargaban de recolectar los impuestos del imperio romano hacia el pueblo judío. Quiere decir que la sola figura de un publicano les hacía recordar a los judíos que estaban bajo el yugo romano. Solo la figura de ellos les hacía recordar eso. También les hacía personas que eran despreciadas, porque pertenecían al pueblo judío, pero de alguna forma se habían aliado a el imperio romano para cumplir esta función. Es decir, los veían como traidores dentro de su mismo pueblo. Entonces, vamos a leer acá. Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Claro, habían perdido esa autoridad que incluso Dios les había dado sobre otros pueblos si le eran fieles a Dios, pero eso, pues ellos habían fallado. Entonces, esto les recordaba ese fracaso. Y los cobradores de impuestos no eran simples instrumentos de la opresión romana, sino que aparte de que eran cobradores de impuesto, hacían trampa, hacían cosas, cobraban de más, se lucraban adicionalmente de su trabajo, es decir, se aprovechaban de las personas, se enriquecían a expensas del pueblo. Entonces era, como pueden ver, un trabajo que la gente pues los veía y los despreciaba. Entonces, un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como un traidor a la honra de su nación. Por eso les digo que era alguien del pueblo que se iba a trabajar con los romanos, y entonces los romanos lo ponían a cobrar los impuestos, y pues en ese quizá un poquillo de descontrol siempre metían mano y sacaban más provecho de los que inclusive el pueblo romano, el imperio romano les pedía que hiciera. Entonces se les despreciaba no solo como apóstatas, sino también se les clasificaba con los más viles de la sociedad. Entonces, recuerda que la semana pasada vimos la historia de este hombre que tenía lepra, del leproso. Pues él lo que tenía era una enfermedad y pues no podía acercarse a la sociedad. Este estaba en medio de la sociedad, pero también era despreciado. Es decir, era de los hombres que pues ahí estaban, y no quedaba más que soportarlos, pero no eran de grado. Y si trabajaban para el pueblo romano, entonces no podían simplemente hacer como hicieron con Jesús en un momento, pues que lo apartaban de una forma violenta, sino que tenían que soportarlo. Muy bien, recordemos el versículo entonces cuando Jesús dice que se le acercó, ¿verdad? Se le acercó, vamos a irnos atrás. Pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos, es decir, estaba ahí cobrando y haciendo su trabajo, y le dijo, sígueme, sígueme. Y aquí vemos o podemos analizar, es muy extraño, realmente si usted se pone a pensar, es muy extraño. Este hombre estaba haciendo, pues, estaba desempeñando en ese momento el trabajo, estaba haciendo lo que la gente despreciaba, estaba haciendo lo que, pues, no era bien visto, y solamente Jesús llegó y le dijo, levántate y sígueme. Y yo, pues, me pongo a pensar, ¿qué vio Jesús en Mateo si Mateo estaba haciendo, pues, lo que no era buen visto para la sociedad? Inclusive, pues, si estaba faltando allí a la honradez y todo, ahí estaba él, pero solo Jesús se llegó y le acercó y le dijo, sígueme. Entonces, a mí me falta algo como para entender qué vio Jesús en Mateo como para pedirle eso, ¿verdad? Entonces, a los publicanos pertenecía Leví Mateo. Esta era la clase a que Leví Mateo pertenecía, quien después de los primeros cuatro discípulos, los pescadores, estamos hablando de Pedro, Andrés y los demás que se fueron uniendo, fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Después de los primeros cuatro, es decir, él fue el quinto. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, por supuesto, ante los ojos
de ahí sí, ¿no? Es el publicano. Tiene, digamos, cierto peso solo ser parte de ellos. Entonces, había sido juzgado por los fariseos, según el empleo que él desempeñaba. Pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Y aquí es donde entra la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo, porque ante los ojos humanos no era ni, ¿cómo decirle? No era ni solo un prejuicio o es que a mí me parece, no, es que Mateo era un publicano, es decir, no se podía quitar eso de encima. Si él estaba siendo señalado por los fariseos, lo estaban haciendo por algo público que él hacía. No era que es que les parecía, que es que él era, no es que por ser pobre, no, era que era un publicano. Pero aquí es donde retomo mucho siempre Juan capítulo 2 al final, donde dice, pero Jesús conocía el corazón de los hombres. Y solo Dios conoce el corazón de las personas. Por eso aquí es donde viene la divinidad de Cristo. Vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. ¿Cómo es esto posible? Esto es un milagro de la divinidad de Cristo, ¿no? Mateo había escuchado, escuche bien, Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. Por eso es importante siempre predicar la palabra. Porque usted puede ver que alguien está escuchando la palabra. Usted tal vez no conoce de dónde viene él, qué está haciendo, él o ella. Usted no sabe nada de la persona. Puede ser Leví Mateo. Leví Mateo estuvo escuchando la palabra, estuvo conociendo acerca de quién era Jesús, le había llegado a su oído las enseñanzas del Salvador. Es decir, él no era extraño a quién era Cristo. Quiere decir que aquí viene la parte importante. Por eso yo también, le menciono y he dicho y está en la palabra que Dios mismo es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos por medio del Espíritu Santo. Pero también está la parte de la proclamación del mensaje, ¿verdad? En la medida en que el convincente, en la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo. Pero, note, ese que tenía también allá el hombre que llegó a Cristo con lepra, había un pero allí, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Entonces, aunque Leví Mateo estaba en medio de su situación que lo comprometía entre la sociedad, ante el mismo pueblo judío, había escuchado de Cristo y el Espíritu de Dios había estado trabajando en él. Por eso Cristo llegó con esa seguridad de quién era Leví Mateo y le dijo, sígueme. No fue que se lo vio por allí, simplemente pues le dijo, venga, sin conocer qué estaba sucediendo en el corazón de Mateo. Mateo tenía una lucha espiritual en su corazón, estaba desempeñando eso, pero tenía prejuicios en su corazón acerca de acercarse precisamente por la exclusión que él había estado sufriendo. Entonces, es muy importante contextualizar siempre o buscar, primero, hablar de Cristo. Esa es la tarea, ¿verdad? Hablar de Cristo, es del amor de Dios. El Espíritu Santo hace una obra y después hay un trabajo de convencimiento que el mismo Espíritu hace cuando pues se necesita tomar una decisión. Entonces, él no creía tan siquiera que Cristo, este hombre que era un gran maestro, se iba a fijar en él. Él tenía pues realmente dentro de sus opciones, dentro de sus posibilidades, de lo que él creía que podía hacer, pues no, cero. Cristo no va a venir aquí, este gran maestro a mí nunca me va a considerar. Bueno, entonces grande fue su asombro al oírle decir, sígueme. Wow, este hombre, Levi Mateo, que estaba allí durante algún tiempo en su lucha, en su corazón, pues aislado, discriminado, se sentía pues apartado, señalado por la razón que él estaba allí, ¿verdad? Vamos a ocultar eso. Pero Cristo se acercó a él y le dice, sígueme. Y aquí es muy importante, porque está el llamado del maestro, sígueme. El maestro pues nos pide eso y pide eso, sígueme. Y Mateo entonces hace lo siguiente, como dice el versículo, dejando todas las cosas,
Levantándose, le siguió. Vamos a irnos para atrás al versículo acá. Dice, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Y él se levantó y le siguió. No vaciló ni dudó ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Este trabajo pues era lucrativo por él manejaba dinero, tenía que responder por supuesto a alguien superior, pero le era fácil hacer de un dinero adicional. Entonces él sabía eso. Y aún así, pues tomó la decisión y dijo, yo esto lo dejo y yo sigo a este hombre que tuvo la certeza de venir donde mí en medio de mi lucha espiritual, donde yo pues me sentía incluso despreciado. Él se acerca y me dio, ¿qué podemos decirlo? Ese voto de confianza, de salir de allí y de seguirle al maestro a donde sea que él fuera, ¿verdad? Dejó ese negocio y lo cambió por la pobreza y las penurias, que de pronto no sabía cuáles eran, porque pues faltaba todavía camino por recorrer, pero entendía que el maestro tenía pues un modo de vida pues austero en todo su proceder, era humilde y avanzaba bajo esa línea. Le bastaba, esto es importante, qué linda frase, le bastaba estar con Jesús. ¿Será que a usted y a mí nos basta estar con Jesús cuando nos llenamos de Cristo en nuestros pensamientos en la mañana? Vamos llenos hacia el mundo, ya me basta estar con Jesús, ya me basta. Poder escuchar sus palabras y unirse con Él en su obra. Es decir, Él encontró una plenitud en su corazón que no encontraba, pues allí estaba, en medio de dinero, medio de tal vez otros hombres que tenían alguna posición similar y podía disfrutar por su capacidad económica de otros placeres. Él dice, esto a mí no me sirve. Yo quiero seguir al maestro, quiero escuchar sus palabras, quiero unirme a la obra porque Jesús a mí me basta, es lo que llena mi corazón. Ahí estuvimos leyendo Mateo, ¿cierto? Bueno, vamos a leer ahora el Lucas 5, 27 al 39. Ahí no son tantos, pero al 29, perdón, pues el 39. Aquí vemos cómo el 27 hace referencia a eso, dejándolo todo, se levantó y le siguió, lo mismo que menciona el 28 en el capítulo de Mateo. El 29 nos dice que entonces Leví, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. No dice cuándo, si fue la misma noche que le llamó, no dice si fue el día siguiente, pues yo creo que fue pronto, ¿no? Fue pues pronto después de ese llamado que le dio al maestro. Y había un gran número de publicanos. Oiga, usted ya no era solo Leví Mateo, ya no era solo este hombre que había recibido el llamado de Jesús directamente de su boca, sino que ahí en su casa, cuando él hizo el banquete, eh, ahora podemos entender que un gran banquete, pues hay comida, ¿no? Hay bastante comida. Vamos a decir que es una fiesta en su cultura, ellos tenían su forma de expresar alegría, entonces pues había pan, había pues bastante comidita ahí, y ellos pues ahí fue invitado Cristo a ese gran banquete que había en la casa de un publicano señalado por toda, no solo la sociedad, sino también la parte religiosa de ellos, ¿verdad? Pero entonces no estaba solo porque Leví Mateo tenía muchos amigos en su entorno y les habló de Cristo, les habló del maestro y de pues su pensamiento de él en ese momento, y grande número de publicanos había allí, no dice cuántos, pero podemos entender que eran más de dos, ¿verdad? Gran número. Y otros que estaban en la mesa con ellos, no solo los publicanos, sino que Leví se encargó de invitar a más gente, de personas que querían escuchar también de Cristo. Vamos a ver Jesús y sus discípulos, vamos a ver este otro, el versículo 10, y aquí muchos publicanos y pecadores. En Mateo capítulo 9, versículo 10, da una descripción más acertada, pero también más conflictiva para los efectos de lo que allí se estaba dando, ¿no? Pecadores, es decir, estaban los publicanos, pero también estaban los pecadores. ¿Y qué podemos decir pecadores? Eran personas que practicaban o eran pues vistos en situaciones que no estaban bien de forma pública.
¿verdad? Porque pecadores para señalar a alguien pecador, bueno, aunque en el tiempo podían también ser un poco injustos en eso, pero realmente no tenían una vida decorosa los que estaban allí. Y entonces aquí vemos que esos otros, gran número de publicanos y otros, eran personas de dudosa reputación que estaban allí en la mesa con Jesús en un gran banquete. Miren, hay algo que a mí me sorprendió y o sea, me hizo así mis pensamientos o más vueltas, es que no solo Leví tenía una vida en ese momento próspera, aunque Andrés y Pedro, ellos sí estaban en la pobreza cuando Cristo los llamó, eran pescadores y normalmente el pescador no es, pues verdad, era una persona sencilla, que el día a día iba con el tema, ¿no? Pero cuando Cristo llegó con Andrés y Pedro, en ese momento recuerda usted que las redes de peces, de pescados, rebosaban porque Cristo le dijo a Pedro, boga mar adentro. Es decir, vaya ya un poquito más, que eso tiene un gran significado a la hora de hacer evangelio, que a veces uno solo en la iglesia, no, vaya a buscar boga mar adentro, ¿verdad? Vaya donde están todos los peces, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, Jesús hace el milagro y le llena las redes a Pedro y Andrés y, y uno se puede, y uno piensa, digamos, pensé yo en ese momento, y así lo menciona el deseado de todas las gentes, que en ese momento era, creo yo, uno de los momentos más prósperos de Pedro y Andrés, porque imaginen que a ellos les costaba mucho pescar, pero al conocer a Cristo y ese milagro que pues les llenó la barca de peces, ellos pudieron haber puesto su corazón allí, en que ahora con Cristo, con la amistad de Cristo, ellos podían pescar mucho, que ahora sí podían ver más ganancias, que ahora iban a ser unos grandes pescadores exitosos. Es decir, en un momento, pues no era continuo, podemos saberlo, pero en un momento de prosperidad importante, como era un barco lleno de peces, ellos dicen, no nos interesan estos peces, queremos seguir al maestro y ahora serán pescadores de hombres. Y Pedro y Andrés dijeron, no me interesa estas redes llenas de pescados para ir a vender, ni que mañana puedo tener tal vez esto, porque bien pudieron haber dicho, ah, no, si ya tenemos la bendición, mañana vamos a pescar igual, y, o sea, enfocarse en eso, ¿me entiendes? Y entonces ahí es donde yo pienso que estos hombres, a pesar de que había un momento de prosperidad y a pesar de que Leví Mateo tenía pues un estilo de vida en el cual podía haber dinero, en ese preciso momento decidieron no seguir con sus ojos en la prosperidad terrenal, en un avance pues monetario de su vida, sino que decidieron seguir al maestro. Entonces aquí dice, en el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos hacia la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejaran todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Entonces, muchas pruebas nuestras, dice cada uno de nosotros va a estar relacionado en esto. ¿Será que preferimos esto, este bien temporal, antes de hacer la voluntad de Dios o de seguir a Cristo bajo algunas situaciones que se nos pueden presentar, que nos pueden privar de, bueno, eso le pasó a Andrés y a Pedro estando en prosperidad en ese momento y le pasó a Levi Mateo siendo un hombre pues que tenía eh, las cosas que podía obtener de forma fácil, ¿no? Ahora, piense usted, yo me asombré también de pensar el hecho de que Cristo sabía que tenía una misión difícil, ¿verdad? Por supuesto, imagínese tener que cargar los pecados de todo el mundo, morir por nosotros en la cruz, dar un mensaje de salvación, pero al ir a sentarse en un banquete donde estaban publicanos y están pecadores, como dice Mateo, esto definitivamente iba a complicar más la situación. Y yo pienso cómo Cristo en ese aspecto
¿cómo decirlo? Es desmedido en entregar el amor, porque bien pude haber dicho, no, yo allí no voy, porque me va a complicar. De por sí que yo sé que los fariseos están buscando la mínima cosa para entorpecer lo que yo quiero hacer. Entonces, ir allí es complicar la situación. Sin embargo, aquí hubo un efecto provocado por ir a esa casa, ir a la casa de Mateo. Dice, el llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación. Vea qué interesante. Hubo gran indignación porque un maestro, un rabí, como era considerado también Cristo, pues se mezclaba con estas personas. Era una indignación grande lo que había. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como a uno de sus acompañantes inmediatos, definitivamente era una ofensa contra las costumbres religiosas. Es que no se podía dentro de la mente de los líderes religiosos pensar que uno de ellos, siendo un líder religioso, iba a decirle a un publicano, sígame, o sea, sea mi aliado en dar un mensaje. Es que no, porque la figura social no le iba a ayudar en lo más mínimo. El ejemplo o el testimonio de quién fue este hombre no le iba a ayudar en lo más mínimo a un líder religioso a aliarse con él. Entonces, al hacer Cristo esto, o sea, rompió un paradigma completo sobre quién podía llevar un mensaje hacia otros. Y entonces aquí fue donde dice gran indignación. Que un maestro religioso eligiese un publicano como uno de sus acompañantes era una ofensa a las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Cristo definitivamente rompía estos paradigmas. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús la corriente del sentimiento popular. Claro, aquí dicen los fariseos, no, pues de aquí, como decimos nosotros, de aquí nos agarramos. Vamos a hacer que este evento destruya la reputación de Cristo. Esto es un error, haber hecho esto. Eso es lo que pensaban los fariseos. Entonces, pensaban ir a utilizar esto en contra de Cristo para sus propios intereses, ¿no? Entonces, el efecto que se crea es que hubo un interés entre los publicanos. Después de que eran sumamente señalados, despreciados, muy posiblemente los fariseos los tenían ya por condenados, es decir, no hay salvación para ustedes por ser traidores, por lucrar, ¿verdad? Todo lo que podían ahí sacarle, no hay salvación por ustedes. Entonces, al Leví ser llamado a un mensaje de arrepentimiento, a un mensaje como el que traía Juan el Bautista, y ahora Cristo, entonces despertó un gran interés entre los publicanos. Su corazón fue atraído hacia el divino Maestro. En el gozo de su nuevo discipulado, entonces aquí Mateo anhelaba llevar a Jesús a sus antiguos asociados. Y este es un efecto, yo le digo natural, pero no es del corazón de uno, ¿verdad? Es un efecto natural espiritual, que es al conocer uno a Cristo y el perdón que da sobre nosotros y esa nueva esperanza y sentirnos ahora no solo valiosos como seres humanos, sino ante el reino de Dios. Entonces el efecto natural es decirle a otro, mire, me pasó esto que es maravilloso. Y eso fue lo que hizo Leví con sus amigos, entonces, y convocó a sus parientes y amigos. Y no solo fueron incluidos los publicanos, ¿verdad? Sino también muchos otros de reputación dudosa, proscritos por sus vecinos más escrupulosos. Ahí estaba la muchacha, lo feo, ¿verdad? Lo que nadie quería en sus casas, ahí estaba en medio de Cristo y Cristo les hablaba a cada uno de ellos como si fuera un mensaje personal, ¿no? A un corazón sediento definitivamente es lo que es un ser humano sin Cristo, un corazón que no encuentra llenarlo con nada. Recuerda aquella mujer, la samaritana, bueno, yo te voy a dar agua de vida, dice Cristo, para que no tengas nunca más sed y sea más bien una fuente llena de agua, porque lleva el mensaje a otros. Jesús se sentó como un huésped honrado
Lo que los fariseos no hacían, vea qué interesante, lo que los fariseos, los líderes religiosos, los que conocían las profecías y los que enseñaban acerca de pues, tantas cosas del Torá, lo que conocemos hoy y todo el Pentateuco, lo que no hacían ellos, lo hicieron un grupo de hombres pues despreciados por la sociedad, sentado en una mesa honrado por estos publicanos, demostrando por su simpatía, y eso era lo que vimos también cuando él estaba en este pueblo, se me acaba de olvidar, que Cristo en sus reuniones, en las sesiones que él hacía, emanaba de solo su ser una simpatía que atraía a las otras personas. Por eso es importante que usted y yo pues conservemos una canción en nuestro corazón, ¿verdad? Y ser personas con simpatía y amabilidad social, que reconocía la dignidad, escuche bien, la dignidad de la humanidad. Ahí había pues de todo lo que podía usted señalar, bueno, usted no, sino los que podía señalar la sociedad, allí estaba, pero él decía, la humanidad es digna de salvación, en el entendido de que ellos estaban ahí condenados, pero que son señalados, pero son valiosos para Dios. Y los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. Sobre sus corazones sedientos caían sus palabras como poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos parias de la sociedad, estos hombres y mujeres que pues no tenían esperanza en realidad espiritual porque se las habían cortado unos líderes religiosos que se consideraban en su justificación personal por sus obras más santos que ellos. Y ahí donde estaba el desprecio, ¿no? El que pues por ahí tiene alguna experiencia de muchos años, en algún momento puede llegar pues tener este sentimiento erróneo, que es sentirse una mejor persona ante Dios solo por su trayectoria, ¿no? Por lo que conoce la Biblia, porque pronto se sabe las profecías, porque, ¿verdad? Entonces, no es que está mal sabérselo, pero estos hombres sabían mucho, pero despreciaron al Mesías y en cambio otros en su problema de vida aceptaban a Cristo y lo hacían como un huésped honrado y veían en él una esperanza, ¿no? Muy bien, ahora vamos a leer Marcos. Estábamos con Mateo, vamos a leer Marcos. Y dice así el versículo, eran muchos y les habían seguido. Bueno, aquí el versículo 15 añade algo más. Dice, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos porque eran muchos y le habían seguido. Cuando no solamente Mateo había invitado, ¿verdad? A los publicanos y algunos conocidos, sino que donde se movía Cristo, ahí le seguía la gente. Es decir, si Cristo salió de un lado para llegar a la casa de Mateo, entonces había gente que le seguía a él solo por querer escucharle. Eso es maravilloso, ¿no? Solo por querer escucharle, solo por querer estar cerca de él. Ahí y se llenó la casa de Leví Mateo de, de puros malos, diría alguien, ¿verdad? De gente necesitada de Cristo. Y allí estaban un montón. 16 dice, y cuando los escribas, ve a estos señores, y cuando los escribas de los fariseos le vieron comer con los pecadores, ahí está el dedo acusador, ¿verdad? Y cuando los escribas de los fariseos, porque tenían eso, mandaban a otros, ¿sí? Y te tiraban la piedra por allá, ¿no? Le vieron comer con los pecadores y publicanos decían a sus discípulos, ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Ahora, esta pregunta no es así como una pregunta muy sincera, ¿verdad? Como diciendo, qué buen hombre, ¿por qué come? No, no, ¿por qué come con los... Imagínese usted con un tono allí, ¿por qué come con los publicanos y pecadores? ¿Verdad? No era así como preguntándose por qué lo hacía, ¿no? Sino realmente con una pregunta acusadora. Entonces aquí estos hombres con gran conocimiento, pues qué sé yo, de la letra, pero no el espíritu de la letra, encontraron un pretexto y eso era de aquí, como dijimos, aquí vamos a tomar ese tema
para acusarle, ¿no? Entonces, cuando los rabinos supieron de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, es que era una fiesta, mi hermano, habían gente de dudosa procedencia y ahí estaba Jesús, vea qué tremendo. Claro, Cristo en su santidad pues no era influenciado por el pecado, por eso es que uno pues en realidad debe de conmedir mucho donde uno está. Cristo, no porque se sienta uno superior, sino porque puede ser influenciado, ¿verdad? Pero Cristo en su santidad, él emanaba esa perfección pues ese perfume era pues puesto también en las demás personas. Cuando los rabinos supieron de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, aprovecharon la oportunidad para acusarle, pero decidieron obrar por medio de los discípulos, despertando sus prejuicios, esperaban enajenarlos de su maestro. Entonces vea la técnica. La técnica de los fariseos es, vamos a ir a convencer a los discípulos de que su maestro está mal, o sea, de que lo que está haciendo va en contra de todo lo establecido. Entonces, aquí los discípulos también tenían que tener un juicio sabio sobre lo que estaba haciendo Jesús. Por eso Jesús pasaba gran tiempo con ellos para explicarles y que ellos entendieran lo que él estaba haciendo, porque fácilmente los fariseos los podían confundir a ellos y entonces tomar una actitud contraria y pues apartarse de ser los discípulos de Cristo. Entonces ahí no solo era Cristo también, sino los discípulos que estaban con él. Decidieron obrar por medio de sus discípulos, despertando sus prejuicios, esperaban enajenarlos de su maestro, su recurso. Entonces, ¿en qué consistió? En acusar a Cristo ante los discípulos y a los discípulos ante Cristo, dirigiendo sus flechas a donde había más probabilidad de producir heridas, porque así ha obrado Satanás desde que se manifestó desafecto en el cielo. Recuerda, hay un versículo que él llegó a hacer tratos, dice que él hacía tratos con los ángeles antes de que fuera expulsado del cielo con una tercera parte de los ángeles que estaban allí. Él hacía tratos y entonces pues iba y convencía y metía cizaña en el corazón de los ángeles para contra Dios. Así también estaban operando estos hombres, entonces se iban donde los discípulos para que se fueran en contra de Jesús. Y todos los que trataban de causar discordia y enajenamiento son impulsados por su espíritu. Entonces, este espíritu de la discordia, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que evitarlo. En el nombre de Jesús, evite el espíritu de discordia en su iglesia, con los hermanos. Tiene que haber un espíritu de unidad, ¿sí? Un espíritu de unidad, lo que debe permanecer o permear en la iglesia de Cristo. La discordia es típica de Satanás por su forma de trabajar, ¿no? Porque pone todos contra todos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Bueno, ya vemos esa pregunta. Preguntaron los envidiosos rabinos. Y vea aquí la respuesta de Cristo, porque los discípulos no respondieron. Yo creo que fue muy sabio, porque usted y yo no tenemos que responderle al enemigo, no tenemos que entablar conversación. Vea lo que le pasó a Eva por entablar una conversación con el enemigo, sino que ellos no respondieron y viene Cristo con su autoridad y le responde a ellos, ¿no? Pero aunque los fariseos tenían un alto concepto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban. Vea qué importante. Y esto es una enseñanza grande para nosotros, ¿no? Ellos se creían más, pero, ¿qué dice? Tenían una condición peor de aquellos que estaban en esa fiesta, que señalados, que tal vez ahí en sus errores no entendían muchas cosas, pero Jesús pacientemente les mostraba el camino, lo que debían dejar de hacer, el arrepentimiento, que Dios les amaba, que había perdón, que debían de cambiar su forma de pensar y de hacer. Aquí estos hombres decían, no, yo no tengo nada que cambiar, la verdad es que yo estoy bien, soy del linaje de Abraham, ya yo me gané el cielo solo por eso. Pero realmente estaban en una condición, no que eran personas en sí peores, porque estamos hablando de la dignidad humana, sino que en peor condición espiritual de aquellos ellos mismos despreciaban, ¿no? Los publicanos tenían
Menos fanatismo y suficiencia propia. Es decir, ellos se sentían mal y en el entendido de ese arrepentimiento que buscaban un perdón. El problema es cuando uno se cree autosuficiente en eso. Pues ellos no, los publicanos se sentían que necesitaban realmente de una salvación, eran susceptibles a la influencia de la verdad y Jesús dijo a los rabinos, anda pues y aprende qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí Cristo está citando el Antiguo Testamento. Eso es un texto del Antiguo Testamento, un profeta menor. Así demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu. Entonces, ¿qué es misericordia quiero y no sacrificio? Ahora, no es que el sacrificio como tal estaba mal, no, porque fue instituido por Dios mismo y representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allí Cristo, ¿sí? No es que el sacrificio estaba mal, es que el sacrificio era para los fariseos un mero ritual, era una pues, cosa para cumplir, ¿no? ¿Y dónde estaba la misericordia? ¿Dónde se suponía que estaba pues el deber de ir a rescatar a los que estaban perdidos? Pues se había perdido. Entonces aquí Cristo les dice misericordia, yo quiero y no sacrificio. Era importante hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, como dijo en algún momento sobre algunos menesteres. Pero se ponía por delante la ceremonia, pues todo lo externo, lo muy bonito y que qué lindo pues me quedó tal vez este traje ¿verdad? De sacerdote pues y qué pasa con la persona, qué pasa por los que Cristo vino a salvar. Entonces aquí eh, ignoraban completamente el espíritu de la letra. Y eso es muy importante, mi hermano. Esto es sumamente importante, el espíritu de la letra. Oíste que fue dicho, no matarás, pero si odias al hermano, estás matando. La letra lo dice ahí, no matarás. Pero también estaba al principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, pues a mí no, yo no quiero que me pasen cosas, ¿verdad? Que me hagan daño, pues no haga el daño usted al prójimo. Entonces, no aplicaban el principio es muy importante, tanto la letra, pero el principio es la forma de aplicarlo correcto, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, mire que parece que la situación se pone un poco más complicada, porque venían los escribas, eran mandados por los rabinos, ¿verdad? Después le llegaron con el chisme a los rabinos y los rabinos se fueron a donde los discípulos ya directamente, no se fueron a donde Jesús, se fueron a meter cizaña para ponerlos en contra de Cristo y entonces Cristo les responde, no fueron los discípulos, eso fue muy sabio y les dice misericordia quiero y no sacrificio. Pues entonces los fariseos se devolvieron así como pues diciendo, qué tremendo, ¿verdad? Nunca podemos rebatir o debatir porque algo tiene siempre el maestro que decirnos y nos devolvemos. Pero entonces ahora vinieron los discípulos de Juan. ¿Por qué llegaron los discípulos de Juan? Porque recuerda usted que Juan el Bautista, es Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, los discípulos de Juan el Bautista fue un hombre, fue una voz, como dijo él, yo soy una voz que clama en el desierto. Y Juan el Bautista estaba en el desierto, estaba ahí donde hay alacranes, donde pues, todo es áspero, todo es árido. Él se vestía con ropa de camello, se comía por ahí la miel, algunos insectos que llamaba allí. Era un hombre sumamente austero. Yo no sé, si alguien ve hoy a Juan el Bautista dentro de un contexto y pues ese hombre algo tiene, ¿no? Bueno, así era Juan. Juan el Bautista estaba por allá y era muy austero. Y entonces los discípulos de Juan sabían eso y ahora ven a Cristo pues, en una fiesta donde hay un gran banquete, donde pareciera a nuestros ojos naturales que es lo contrario de lo que enseñaba Juan, ¿no le parece? Porque Juan era, pues, como ya mencionamos, ahora Cristo, no es que él estaba en un comportamiento equivocado, sino es que estaba en una escena que parece que no está aplicado allí algunos principios que Juan. Entonces, dice la pregunta, ¿por qué nosotros, oiga, ellos, ¿verdad? Y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
Ahora, ¿por qué no ayunan? Porque están en un banquete, ¿verdad? Pues no van a ir a un banquete y no comer, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo los discípulos de Juan el Bautista parece que están un poquito con el pensamiento de los fariseos. Parece que les hace falta un poco más la instrucción de lo que tienen ahora los discípulos de Cristo. No porque, digamos, Cristo no quisiera que lo conocieran, sino que pues se quedaron un poco acompañando a Juan que estaba en un problema en la cárcel y parece como que ellos están un poquito pensando más como lo hacían los fariseos y no como lo hacían los discípulos. Y entonces ahí viene la pregunta de por qué nosotros lo hacemos. Ahora, Jesús les responde acerca de los que están ahorita con el novio, es decir, Cristo, los que están ahorita con él, pues no van a ayunar porque están disfrutando de su presencia. Vendrá un momento en que van a ayunar, en que van a padecer, y es después de la muerte de Cristo. Entonces, Cristo responde de una forma en la que ellos pues quizá no lo entendían porque venían de una instrucción, no es que estaba equivocada, sino que era diferente y ahora tenían que poder entender lo que sí Juan el Bautista entendía, porque él se regocijaba que ahora había venido el novio y él había preparado la boda, como llamó también él, con respecto a la iglesia que Cristo estaba fundando. Y entonces aquí vemos que hay una gran contradicción. Todos los fariseos fueron acallados por el momento cuando le hicieron la pregunta a los discípulos y contestó Jesús, pero quedaron tanto más resueltos en su enemistad. O sea, no es que eso lo solucionó, ¿verdad? Buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Pero vea qué interesante, esos fariseos nunca habían aceptado la misión de Juan el Bautista y ahora se iban con los discípulos de Juan para ir a ponerlos en contra de Jesús. Eso definitivamente pues es un sacar ventaja de donde se pudiera, ¿verdad? Entonces, aquí dice, habían señalado con escarnio su vida abstemia. Es decir, a Juan lo señalaban porque había sido austero en todo lo que él hacía, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y le habían declarado un fanático, porque denunciaba su hipocresía, ¿verdad? Pero ahora estaban acusando a Cristo porque estaban en un banquete con los pecadores. Es decir, a ellos de por sí que nunca se les iba a quedar bien porque se les señalaba sus errores en el sentido de la interpretación de la letra, ¿verdad? Porque eran hombres que se suponían que seguir, debían de guiar al pueblo hacia la salvación y lo más bien lo cargaban de temas meramente humanos. Entonces el Espíritu de Dios había obrado en los corazones de estos encarnecedores convenciéndoles de pecado, pero habían rechazado el consejo de Dios y habían declarado que Juan estaba poseído de un demonio. Inclusive Juan el Bautista, con todo lo que él predicaba, llamaba a los corazones de los padres a los hijos, vengo para, soy una voz en el desierto, allanar el camino para que venga uno que no soy digno de, ¿verdad? Y pues, que tiene un demonio. Estos definitivamente, por eso es que muchas veces uno tiene que actuar por la voz de Dios, guía, porque puede ser que pues, no se le pueda quedar bien, ¿verdad? Entonces hay que avanzar con la ayuda de Dios. Pero ahora Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo y bebiendo en sus mesas. Le acusaban de glotón y bebedor. Por eso es que los discípulos de Juan tenían ese problema en su cabeza y no podían reconciliar estos dos conceptos. Por eso Cristo les mencionó acerca de esa necesidad de, mientras Él estaba, pues disfrutar esa enseñanza y ya vendrá el momento en que eso, pues iban a tener que hacerlo, ¿no? Entonces los mismos que hacían esa acusación eran culpables, así como Satanás representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos. Entonces ellos querían definitivamente confundir las mentes y aprovechar una situación en la que Jesús lo único que tenía o que quería hacer era rescatar a esas personas, aunque fuese eso, escúcheme bien, aunque fuese eso una complicación para una obra que él venía a hacer. Es decir, eso socialmente lo comprometió, pero eso fue definitivamente algo que él
pues no escatimó por la salvación de estos hombres. Y bueno, imagínese usted, Mateo, el Evangelio según San Mateo, escrito por este hombre que fue despreciado, que le trajo todo este tema a Jesús, que hubo un tema allí grande, importante, pero era la salvación de estos hombres, y muchos de ellos no conocemos nombres ni detalles, llegaron definitivamente y son parte y serán parte del reino de Dios. Y allí conoceremos historias de quienes estuvieron en ese banquete y lo que les dijo Jesús, que muchas palabras no fueron registradas, así dice también la Biblia de los milagros que Jesús hizo. Los sacrificios de Dios, ya para finalizar, preciada iglesia, ya me pasé un poquito. ¿Qué hacer? Dice aquí este texto, ¿qué nos aconseja? ¿Qué hacer usted y yo? Mire, el Salmo 51:17. Aprendas este versículo, subráyelo ahí, por donde pueda marcarlo o escribirlo y después lo medita en él. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Recuerda usted, misericordia quiero y no sacrificio. Vea lo que dice aquí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vea qué precioso que es el cielo, vea qué precioso que es Dios. ¿Qué pide? Pues, un corazón contrito y humillado. Ese son los sacrificios de Dios. Un espíritu quebrantado. Él no va a despreciar quien se acerque así a Dios. Esto es precioso, este versículo es hermoso. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres, porque Cristo también comparó su misión con un vino nuevo, no se ponen odres viejos, o sea, recipientes, sino que un vino nuevo se pone en odres nuevos. Tampoco una tela nueva es parchada con un trozo de tela vieja, o al revés, perdón. Entonces aquí menciona cómo Cristo, en el amor de Cristo, animará al creyente con nueva vida en aquel que mira el autor, y en mayúscula, autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Aquel que se sentó en la mesa con esos hombres y mujeres que tenían un gran problema espiritual, pero Cristo, recuerde, extiende su mano y puede arrebatar a quien sea de la oscuridad, porque se manifestará el carácter de Cristo. Apreciada iglesia, esta es la enseñanza para esta noche. Gracias al Señor pudimos estudiar y cumplimos un poquito con el tiempo. ¿Alguien quisiera añadir algo? ¿Qué le pareció la historia de Leví Mateo? Sumamente impresionante. Es de esos ejemplos que dice uno, el Señor tiene siempre el poder para rescatar cualquier alma, no importa lo que nuestros ojos hayan pues dictado. Carito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, bien, Baruch Hashem. Hermoso sábado para todos. Bueno, yo me metí atrasada. Ahí te voy a pedir, por favor, ¿verdad? El replis. Pero a las 7 tenía una reunión muy importante con la familia que todavía está en un duelo, que mi prima no quiere sacarse. Bueno, es imposible, ¿verdad? Sacaron un hijo así como de la nada, pero algo que me impactó hoy y ella lloraba, lloraban todos. Estábamos, bueno, nos dio el internet para vernos toda la cara y poder desahogarse en ellos todo. Y justamente es casi lo que estabas tocando. Hay ocasiones en que debemos de ir más allá de lo que tenemos más hacia acá. Ellos, eh, ¿cómo te lo digo? Ellos hoy estaban muy anuentes a la palabra. Les leí la cartilla del día de hoy, buscamos, la escudriñamos y, y fue muy edificador ver cómo corazones duros
van ablandándose y hablan con la palabra de Dios y buscan, tratan, por lo menos conmigo, tratan de hablar cosas que sean de Dios, que edifiquen, que no sean para no edificación de ellos. Y, y ha sido, bueno, es un proceso que todavía va a llevar su tiempo, porque es un proceso y solo le puedo dar la gloria y la honra a Dios de que en el camino, porque aunque en mi casa hay más adventistas, pues tal vez llamarán esporádicamente, pero hacen la pregunta que hasta a mí me la han hecho: ¿cómo te sientes? Es la pregunta más, no puedo decir la expresión, porque ¿cómo se va a sentir una madre que perdió a su hijo? En mi caso, ¿cómo me puedo sentir yo si hoy fue un día que estuve o he estado todo el día en el hospital? Ya usted sabe por qué. Terminaba, pero me tenían que poner muchas vías, me tuvieron que poner muchas cosas y tengo a mi vecina enferma de la presión alta. He estado muy en contacto con ella. Por dicha que yo tengo el aparato, he estado con ella. No quiso que orara con ella ahí, pero me permitió que fuera a la puerta y orara desde la puerta por ella. Ella sabrá, pero es algo que lo hice y por eso fue que entré tarde, pero la verdad que todas estas clases me han enseñado en dónde estoy parada, en qué estoy fundamentada. Y, y muchas veces, tú me lo has dicho, hay ministerios de ministerios y a veces nosotros pasamos por el misterio del dolor para comprender el dolor ajeno. Y no es que me resigne a vivir con un dolor, pero comprendo. Y así como estuve Puede con ellos, acompañar. en Ujú. la mañana también tuve el placer de orar por mi hermana, mi hija, la que me dice: mami, usted tiene que andar orando por todo el mundo. Digo, es que así es. Le hago, así es. El mundo está necesitado de la palabra de Dios. Los jóvenes, ustedes todo lo ven igual. Yo no veo igual a un hombre con otro hombre. Y ella tiene compañeras que desde séptimo son pareja y ella lo ve súper normal. No tengo ninguna homofobia con eso, pero no es lo que Dios dejó escrito en su palabra. Pero muchas gracias, Juancito, de verdad, por cada una de estas Claro, lecciones. mucho gusto, Carito, que sigas mejor y fortaleciéndote espiritual, física y emocional. Mm, Sea un ente. me pasas el, la Claro, mucho grabación. gusto. Aquí va a quedar, bueno, queda en YouTube en realidad. Muchas Ujú. gracias, Carito, Dios te bendiga. Que te Amén. vaya bien. Papi, me regala el último versículo, porfa. Bueno, con mucho gusto. Ya se lo paso por acá. Es el, parece que ya lo cerré aquí. Es el Salmo 51:17. Ahí lo voy a poner en el chat. Muy bien. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, gracias, Carito, siempre por compartir tu experiencia. Muy bien, familia. Y si alguien más, me pareció ver Lucita con el micrófono. ¿Cómo está, Lucita? Buenas noches. Hola Juancito, muchas gracias. Bueno, con el estudio, agradecida con Dios por haberme rescatado, ¿verdad? Por haber visto en mí algo
que, que lo hizo, bueno, morir en la cruz por mí, ¿verdad? Qué amor tan grande. La ovejita perdida y Dios, el pastor, ¿verdad? Dejó las 99 por la descarriada. Y bueno, orando por Emilia para que Dios ponga su manita sanadora sobre ella, ¿verdad? Y la cure, la sane. Y por don Jorge también, que fueron los que pusieron las peticiones. Este, y por Carito, ¿verdad? Por esa familia que está doliente, que la tenemos en oración hace días. Y por Carol también, que Dios ponga su mano sanadora sobre ella. Gracias, Juancito, también por el tiempo que tomas para hacer el estudio y tan interesante. Claro, muchas De gracias. verdad que Dios te bendiga mucho a ti, a tu esposita y a tus hijitas. Gloria sea al Señor. Gracias, Lucita. Bien, familia, si no más, vamos a orar. Recuerde ese versículo ahí, búsquelo ahora en la Biblia, lo marca ahí, lo tiene de gran valor. Bienvenida, hermanita también Francisca West. Es la primera vez que le veo con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. También me da mucho gusto ver también a nuestra hermana Ada. Sí, estuvo muy bueno, hay que aprender cada día. Claro, claro, ahí estamos para servirle. Muy bien, vamos a orar entonces. Oremos. Oh Padre de amor, gracias te damos nuevamente por este espacio que nos das, por ese amor inmensurable, por rescatarnos a cada uno individualmente y traernos, oh Señor, al conocimiento de la verdad en Cristo. Ayúdanos siempre a ser un canal de bendición para que otros conozcan de tu amor y sean también parte de la familia del reino de los cielos. Ayúdanos siempre a que nuestros ojos naturales no juzguen y por el contrario, en el amor de Cristo, sean personas de todas sus situaciones personales, de situación de sociales, padres, sean rescatados y sea para gloria y honra de tu nombre. Y Dios, siempre hay espacio en tu familia, gracias porque eso siempre lo has manifestado. Alabamos tu nombre, rogamos por cada situación de enfermedad de nuestros hermanos, sea tu voluntad manifiesta en ellos. Nosotros te pedimos sanación, Señor, pedimos porque sabemos que tú también eres, en eso nos atiendes, en pequeñas cosas, en enfermedades y necesidades puntuales. Que esta noche, oh Dios, sea de descanso para mañana y poder hacer todo lo que corresponde en los menesteres del sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.